En el programa anterior de Cambiar México, José Waldenberg compartió su punto de vista sobre el tema comunicación política, medios y elecciones. Hay un desencanto porque las condiciones de vida materiales de muchas y muchas gentes en nuestro país simple y sencillamente no mejoran. Y claro, cuando eso sucede, pues hay un hartazgo con la política, con los políticos, con el parlamento, etcétera, etcétera. Las democracias, no solamente la mexicana, sino de América Latina, tienen una serie de problemas muy profundos que tienen que ver, dice, con la pobreza y con la desigualdad. 2, eso lleva a un déficit de ciudadanía muy grande. Es decir, los ciudadanos no pueden apropiarse y ejercer sus derechos, ya no digamos políticos, sino civiles y sociales. Entonces, por supuesto que se requiere de una reforma de los mismos, que yo la sintetizaría en una frase. Los partidos tienen que tender puentes de comunicación eficientes con los ciudadanos del común y con las organizaciones intermedias entre los partidos y estos ciudadanos. Se enuncia fácil, se dice fácil, pero es una construcción muy complicada. Pero yo creo que por ahí hay una vía. Entonces, yo creo que a veces me da la impresión que ese aliento de apertura para que se incorporaran nuevas fuerzas al escenario político electoral, como que se agotó, y en el nuevo siglo lo que ha venido realizándose de manera lenta pero sistemática es que van cerrando la puerta a los de adentro, a los que están afuera. En la emisión de hoy, la doctora Estela Gutiérrez Garza y el doctor Víctor Orozco entrevistarán a José Waldenberg sobre el tema comunicación política, medios y elecciones. Bueno, habría mucho más que escarbarle al tema de los partidos políticos, que todo el mundo lo tiene en el foco ahora para la crítica. Pero pasando a otro similar o conectado, tú has sido militante de la izquierda, has sido académico, teórico, político, en fin. En esta corriente de la izquierda o de las izquierdas en México, quizá con una pregunta muy sintética y muy socorrida, ¿cuáles serían las fortalezas y debilidades de las izquierdas o de la izquierda en México? Bueno, curiosamente, el mes pasado publiqué yo en la revista Nexos un artículo decía yo, sobre la izquierda posible en México, y señalaba que quizá la reforma de fondo que reclama la izquierda tiene que cristalizar en un cambio de su lenguaje. Voy a tratar de explicarme. La izquierda mexicana hoy es más fuerte que nunca. Gobierna por lo menos 6 estados de la República, la capital del país, es una fuerza implantada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, es un referente político en todas las discusiones, y sin embargo, en muchas ocasiones, la izquierda se asume como si solo fuera oposición y no gobierno. Entonces yo creo que ahí se requiere de un ajuste, asumirse como oposición y como gobierno. Segundo, si alguna fuerza política ha crecido en los últimos años en el marco de las reformas que se vivieron, es precisamente la izquierda. Es decir, la izquierda ha sido usufructuaria y, claro, motor del cambio democratizador en el país. Y sin embargo, con una constancia que a mí me alarma, en muchas ocasiones atenta contra instituciones y normas que la misma izquierda ha contribuido a edificar. La izquierda, por otro lado, tendríamos que hablar, creo yo, de las izquierdas, tiene en el PRD sobre todo, quizá el espacio más importante de existencia y reproducción. Y creo que esa diversidad es donde está la fuerza y buena parte de la virtud del PRD. Y sin embargo, y por eso lo planteo como paradoja, esa diversidad es la que a veces lo entrampa en conflictos sin fin, muy endogámicos, que la debilitan. Otra paradoja desde mi punto de vista sería que la izquierda en los últimos años ha logrado proyectar 2 liderazgos carismáticos,
muy importantes, el del ingeniero Cárdenas, de Andrés Manuel López Obrador, que de manera sucesiva le permitieron a la izquierda crecer y entrar en contacto con franjas de la población que simple y sencillamente no tenía contacto. La paradoja, sin embargo, no reside, para mí, en que esas figuras carismáticas difícilmente están, al parecer, capacitadas para hacer política en un marco institucional, partidista, plural, y que de manera recurrente tienden, casi de manera natural, con o sin comillas, a establecer una relación con los electores o con la masa o con los ciudadanos por encima de esas estructuras organizativas. Entonces, creo que hay muchas paradojas que la izquierda tiene que asumir, pues, para crecer en esa dimensión. Pero creo que donde mejor puede dotarse de un perfil y al mismo tiempo ayudar al país a remontar las enormes desigualdades que lo cruzan, es con el proyecto de equidad que la izquierda, creo, como ninguna otra fuerza, teóricamente está capacitado para llevar adelante. Para decirlo de otra manera, yo creo que las dos coordenadas en las que tiene que trabajar la izquierda es en la coordenada democrática, con un compromiso cada vez más afilado y firme con el fortalecimiento de un régimen democrático, y del otro lado, que eso incluso lo podría emparentar con otras corrientes políticas, pero lo que lo podría singularizar es la coordenada de la equidad. Si algo carcome la vida, ya no digamos política, la vida social de nuestro país, son las abismales desigualdades que existen en el mismo, y que nos impide, como dice la CEPAL, pues generar una mínima cohesión social. México es un archipiélago de clases, grupos, pandillas, estamentos, que no tienen puentes de comunicación suficiente, y eso se resiente todos los días, se resiente en el espacio público, en la escuela, en los hospitales, a donde vaya uno. Entonces yo creo que por ahí estaría, pienso yo, es el perfil de lo que a mí me gustaría que fuera la izquierda en México. Insisto, una izquierda muy comprometida con la reproducción y fortaleciendo su sistema democrático, y cuyo proyecto sea, pues, generar un país más equilibrado, más equitativo, menos desigual, ¿no? Más cohesionado. En la situación actual que está atravesando el país, en donde vemos tantas manifestaciones de inconformidad, protesta social, incluso muchas veces caracterizadas por la situación de la inseguridad, que de alguna manera está en algunos aspectos vinculados con este deterioro tan fuerte de la situación social en el país. La pregunta sería, este tipo de inquietudes sociales y de procesos que se están desarrollando en el país, tomando en cuenta lo que ha sucedido en el mundo islámico y árabe y de España en las últimas semanas, ¿piensas que puede haber un escenario similar en México como el de estos países? Me cuesta mucho trabajo pensar que pudiera generarse algo similar a lo que pasó, digamos, en el Magreb, ¿no? En donde yo entiendo que lo fundamental, el reclamo fundamental, es por democracia, por libertad. Es decir, ahí lo que se removieron fueron regímenes muy autoritarios que además cristalizaban en una figura, ¿no? O sea, presidentes que se habían eternizado a lo largo de los años y demás. Entonces, no veo mucho el paralelismo, la verdad, con México. Y en el caso de España, lo que noto es que hay ahí un desencanto muy fuerte, porque luego de la incorporación de España a Europa, del crecimiento espectacular que se vivió, del mejoramiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población española, lo que tenemos hoy es una crisis enorme que, entre otras cosas, ha lanzado, pues, fuera del mercado de trabajo a 4 de cada 10 jóvenes, ¿no? Es decir, las tasas de desocupación son inmensas. Lo que yo creo es que en México tenemos nuestra propia agenda, nuestros propios problemas y nuestras propias carencias, y que generan también inconformidad, que generan, que eventualmente pueden generar movilizaciones y demás, pero no creo que con las mismas características. Pero
siempre es más fácil hablar del pasado que del futuro, ¿no? Y es muy, no tengo una bolita de cristal, y por eso digo que a mí me gusta ser más historiador que pitonizo, porque no sé qué pueda suceder. Ahora, quizá llevando las cosas a un terreno donde me siento más a gusto, es que creo que no nos hemos dado cuenta con todo, o que no hemos subrayado con suficiencia, el enorme poder ordenador que para la lucha política y social tienen las elecciones. El solo hecho de que las elecciones del año 2012 estén a tiro de piedra hace que desde los individuos hasta los grupos de poder, pasando por las organizaciones sociales diversas y demás, empiecen a organizarse, a desplegar sus esfuerzos en esa dirección. A las elecciones no concurren solamente partidos políticos y sus candidatos, sino grandes constelaciones que se van armando en el camino. Y como creo que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales de México siguen pensando, y qué bueno que así sea, que a través de ese conducto se puede arribar al gobierno y a los cargos legislativos, entonces creo que 2012 es hoy un horizonte que en buena medida ordena y alinea la vida política del país. Sé que estoy diciendo una perogrullada, que es una obviedad, pero creo que no hay que perderla de vista, porque son esos eventos que tienen una enorme significación los que logran movilizar enormes energías sociales y políticas. Y en ese sentido, especulativamente, imaginemos qué sería de México sin esa perspectiva. Es una fantasía, ¿no? Es decir, que México siguiera siendo en el terreno de la política el México de los años 60 y 70. Es decir, un país con un solo partido, donde ganadores y perdedores estaban predeterminados, con partidos realmente testimoniales o marginales. Claro, es muy difícil, ¿no? Pero lo que hay hoy es lo contrario. Hay una diversidad de partidos, de ofertas, de ideologías, de diagnósticos, de propuestas en juego, y que yo veo que más bien por ahí el país se va a decantar políticamente en los próximos meses, sin quitarle ninguna importancia a las movilizaciones que hemos visto en muy diferentes terrenos. Es decir, esta movilización preocupada por la inseguridad que encabeza hoy el poeta Sicilia, por ejemplo, tiene pues una enorme significación y es muy expresiva de los ánimos públicos en este terreno, o lo que sucede pues en diferentes espacios de la vida social y las agendas que sindicatos, agrupaciones agrarias, pero también organizaciones no gubernamentales de nuevo tipo, como pueden ser las de derechos humanos, feministas, gays, que defienden los recursos naturales. Pues ahí están todas esas agendas, pero creo que al final el momento electoral del 2012 va como a decantar los campos y va a generar, pues eso, una movilización social muy fuerte por distintas opciones. Ahorita hablamos de la izquierda hace un momento, y las fortalezas y las debilidades. Pensemos ahora en la derecha. Suponemos, es una hipótesis, todo el mundo supone que la derecha ha optado por las elecciones, por rifársela, dijéramos, en el campo electoral. Pero ¿hasta dónde esto es seguro? ¿Qué tantas posibilidades hay de que, por ejemplo, la preeminencia que han tenido las Fuerzas Armadas todas, el ejército de verde o el de azul, ¿no? Toda esa preeminencia que han tenido los últimos, sobre todo en ese sexenio, ¿no? ¿Qué tanto esas fuerzas y esas tentaciones por no abandonar el poder y por incluso en un escenario de pérdida electoral estarían presentes? ¿Tú crees que la derecha pues estaría siempre, cuál sería pues el panorama en el ámbito de la derecha? Bueno, primero, yo quisiera pensar, subrayo, quisiera pensar que en el caso de las Fuerzas Armadas de México y demás hay un compromiso muy sólido y firme con la vía democrática. Y creo
no encuentro, digamos, realmente elementos para especular en otro sentido. Y quiero pensar también que las fuerzas políticas fundamentales del país difícilmente pueden romper este marco que señala que la única vía legítima para arribar al gobierno y a los cargos electivos es la vía electoral. Creo que hay un consenso muy amplio que obliga a todas las fuerzas a jugarse en ese terreno, ¿no? A mí las preocupaciones fundamentales que yo tengo en relación a la política de la derecha mexicana es que en muchos terrenos, sobre todo en los terrenos que tienen que ver con los muchos derechos individuales, reproductivos y demás, siguen arbolando banderas muy añejas. Por ejemplo, luego de que se despenaliza el aborto en el Distrito Federal durante las primeras 12 semanas de gestación, pues hay una ola o una contraola en muchos estados de la República donde se lleva a las constituciones esta disposición de que el Estado tiene que proteger la vida desde la inseminación, digamos, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahí yo veo, es decir, es una pulsión que no acepta que sea la mujer la que decida el destino de su embarazo, por ejemplo. Lo veo también en actitudes muy cerradas ante, por ejemplo, políticas poblacionales que tienen que ver con el uso de los anticonceptivos y demás. Ahí hay muchas reservas. Es decir, a mí me preocupa que en esas áreas de la vida social que son tan importantes, que tienen que ver con la sexualidad, con la reproducción, con las libertades sexuales de los individuos, haya tantas barreras, tantos prejuicios, tantas reacciones, desde mi punto de vista, muy inconvenientes, ¿no? Pero, insisto, quiero pensar que en relación a la fórmula de arribo y reemplazo de los cargos de gobierno y legislativos, quiero pensar que ahí tenemos un muy sólido consenso en nuestro país. Y creo que no es solo en nuestro país, es en lo fundamental en América Latina. Solo voces muy excéntricas, realmente, y creo que aisladas, postulan una vía distinta a la electoral para arribar legítimamente a los cargos gubernamentales o legislativos. Y creo que es un aprendizaje en América Latina que costó mucho asimilarlo y que es quizá parte del capital político con el que hoy cuenta no solo México, sino América Latina, creo. Y ante el escenario de las elecciones del 2012, que existe una fuerte corriente de opinión en donde se señala el retorno del PRI, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que sería el mismo PRI de antes o percibes algunos cambios importantes en este periodo en el cual pues han estado fuera del poder? Bueno, primero, yo creo que quienes dan por resueltas las elecciones del 2012 se adelantan y mucho. Y no hay que ir a las experiencias de otros países, sino a nuestra propia experiencia. Si las elecciones del año 2000 hubieran sido en enero o febrero, el presidente de la República hubiera sido el licenciado Labastida. Si las elecciones del 2006 hubieran sido en marzo, el presidente hubiera sido Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que los humores públicos y la intención del voto cambian de manera relativamente acelerada y para eso son las campañas. Entonces, quien hoy hace encuestas, las hace sobre una base que a mí me resulta muy endeble. Todavía no hay candidatos. Una vez que haya candidatos, que los partidos políticos empiecen a desplegar sus acciones, entonces sí veremos quién tiene más posibilidades y no. O para decirlo de otra manera, si se quiere, es muy probable que si el día de hoy hubiese elecciones, a lo mejor ganara el PRI, según las encuestas. Pero hombre, falta más de un año para las elecciones y esos humores son oscilantes. Ahora, de ganar el PRI, bueno, yo creo que sí, no sé qué tanto se ha reformado y qué tanto ha cambiado, eso no lo sabría decir. Lo que sí sé es que el espacio institucional y político donde trabajaría
es totalmente diferente al del pasado. Porque incluso especulo, habría dos posibilidades. Uno, que creo que es la más probable si se diera el caso que gane el PRI, que ganara y no tuviese mayoría en el Congreso. Ya llevamos desde 1997 hasta la fecha que ningún partido logra mayoría en el Congreso. Entonces, si no tiene mayoría absoluta, pues el presidente de ese partido va a estar obligado a la negociación, al acuerdo, al pacto. Claro, el otro escenario sería que ganara y que además tuviera mayoría absoluta en el Congreso. Una posibilidad que yo la veo muy, muy remota, ¿no? Pero lo que quiero decir es, más allá de si el PRI se ha reformado o no se ha reformado, lo cierto es que los contrapesos institucionales que va a tener, en caso de ganar, son muy distintos a los que tenía en el pasado. O para decirlo de otra manera, creo que es una utopía conservadora que corre por ahí, la idea de que en México se puede recomponer el viejo sistema político casi unipartidista. Yo creo que eso sí está fuera de toda posibilidad, y en eso sí no me gustaría equivocarme. En eso sí no. Una última pregunta. Una última, bueno, aunque hace un rato decías que no te gustaba hacerla de pitonizo, pero con los elementos que hay ahora, dando por descontado que, como dices tú, se mueven las tendencias electorales, en fin, pero hay unas tendencias que son más firmes, más sólidas en los escenarios, entonces hay posibilidad de trabajar sobre esa base. ¿Cuál crees tú que podría ser el escenario más probable en las próximas elecciones federales? No lo sé, pero si algo ha sucedido en 2000 y 2006 es que las encuestas han estado funcionando como una especie de primera vuelta para muchos electores. Trato de explicarme. Cuando en el año 2000 fue claro que la lucha por la presidencia estaba entre el licenciado Labastida y el licenciado Vicente Fox, y que el ingeniero Cárdenas quedó en las encuestas algo rezagado, una franja nada despreciable de votantes del PRD mutó y votó, creo que sobre todo por Fox, la mayoría, pero otros quizá por el PRI. Y eso se puede ver con los propios resultados electorales. Es decir, mientras Fox y Labastida sacaron más votos que los candidatos a diputados y senadores de su propio partido, el ingeniero Cárdenas sacó menos votos que los diputados y senadores de su propio partido. Entonces, en el 2006 volvió a aparecer algo similar. Cuando se vio que la lucha estaba entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador, mucho voto del PRI también se mutó, digamos, hacia la presidencia. Y también se puede ver, Madrazo sacó mucho menos votos que los candidatos a diputados y senadores del PRI, y Calderón y López Obrador mucho más votos que sus respectivos candidatos. Entonces, ¿para qué me sirve esta experiencia? Creo que el formato del 2012 lo más probable es que vuelva a ser tripartidista. Pero si en algún momento despegan dos y un tercero se rezaga, podemos vivir fenómenos muy similares a los del 2000 y 2006. Y es que el ir conociendo cómo evolucionan los humores públicos es algo muy importante dentro de las campañas. Es un elemento que a veces no tomamos en cuenta y que vale la pena subrayar, porque el elector informado, pensemos en la tercera opción, en quien queda rezagado, tiene que plantearse si usa su voto, por ejemplo, a sabiendas de que su candidato no tiene posibilidad, o sufraga útilmente, con o sin comillas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ser, yo digo, muy interesante ver en las elecciones del año 2012, porque yo veo que de partida las tres fuerzas van a salir relativamente equilibradas. Y las tendencias que hay ahora no se seguirán marcando, de las últimas elecciones. Pero, por ejemplo, la caída del PAN. Entonces, tendrá un significado. Puede ser, pero nadie lo puede asegurar, ¿no? Es decir, yo lo pondría de esta manera: el PRI, el PAN y el PRD tienen una franja de votantes muy importante, es decir, sus votos, el llamado voto duro, y es muy probable que de ese voto duro, de ahí no bajan. Pero lo nuevo de las elecciones mexicanas
es que el voto duro no sirve para ganar ninguna elección, que es precisamente la otra parte del voto, el voto volátil, el voto que hoy puede hacerlo por A, mañana por B y mañana por C. Ese universo de votantes, no duros, son los que están definiendo las elecciones. Y mucho tendrá que ver pues, con la apreciación, la imagen que tengan pues, de la gestión de los partidos y de la imagen de sus candidatos a la presidencia de la República, que como todos hemos aprendido, pesa y pesa muchísimo, ¿no? Quién sea el candidato. Entonces yo creo que es todavía muy temprano, porque precisamente no hay candidatos oficiales. Vamos a ver qué pasa. Bueno, eso es lo bonito de la política, que no sabemos qué va a pasar en este terreno. José, muchas gracias. No, gracias a ustedes.